start getting frightened of it. Then you make it worse. Because you project onto it all kinds of bogies and threats which don't exist in it at all. Whenever you meet a ghost, don't run away. Because the ghost will capture the substance of your fear and materialize itself out of your own substance. Take over all your own right now. So, whenever confronted with the ghost, walk straight into it, and it will disappear. You gotta survive. You must survive. ¿Qué tal, hermanos mexicanos? ¿Cómo están? Yo no entiendo por qué, después de tantos años, ahora que estamos teniendo, por fin, la oportunidad de un cambio verdadero en nuestro país, a la derecha fascista nada le parece, parafraseando a la lata de Enrique Peña Nieto, a esta derecha rancia, ningún chile les embona, todo lo que hace el gobierno les parece mal. Por primera vez en muchos años México tiene la oportunidad de aspirar a un México diferente, a una vida más digna para todos, aspirar a tener gasolina más barata, aspiramos a que el dinero que se recauda en el gobierno se refleje en obras que realmente repercutan en la economía del país, como lo es la refinería, el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto de Santa Lucía, que no solo van a generar ingresos económicos, sino miles de empleos. Sin embargo, el PRIAN se la pasa denostando el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El coraje y la rabia que tiene la derecha en contra del gobierno es porque ya no pueden echarse a la bolsa los millones que se robaban de los programas sociales. Hoy a ese dinero se le da un excelente uso en las pensiones a adultos mayores, discapacitados, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, entre otros. Hermanos mexicanos, aquí les comparto un tutorial de cómo acabar con los argumentos de la derecha. Cómo callar fachos, veamos y escuchemos. Tío, ¿por qué no está en la cárcel? A ver, ¿y Felipa? ¿Por qué no le hizo nada el gobierno? ¿Por qué no meten al bote a Macedonio? A ver, ¿y Bartlett? ¿Y el corrupto de su hijo? Puros chapulines en Morena. Morena es peor que los otros. Obrador se dice humilde y que iba a vivir en una casita, pero vive en un palacio. Dijo que iba a andar en un Jetta y anda en 10 camionetas y blindadas. ¿Y el avión? ¿Para qué hora le rifa, Este gobierno no da resultados. A ver, ¿qué ha hecho? La gasolina está subiendo. Obrador nos mintió a todos los mexicanos. Dijo que estaría a 10 pesos. ¿Y los 150 millones de pigmenio? A ver. ¿No se cansan de repetir como perico las cosas? Muchas de estas cosas ya están resueltas. Ya las revisaron las autoridades y no encontraron nada. Pero los fachos se las saben de memoria. Y cuando quieres debatir con ellos, tienen sus propias cifras, las cifras que escuchan, no las reales que cualquier persona puede encontrar en las fuentes oficiales que hay en internet. Pero ahí van siempre a abrir la boca lo güey. Vamos a empezar con Pío López. Pío López fue captado en un video recibiendo dinero para la campaña de López Obrador hace como unos 5 o 6 años, cuando esto todavía era legal ante el INE. Después de la publicación de ese video, el hermano del presidente fue investigado a conciencia en sus cuentas bancarias y la autoridad no encontró ninguna irregularidad. El caso, obviamente, ya está cerrado. A Felipe Obrador se le encontró con licitaciones hechas con Pemex. Después de eso, se le retiraron por órdenes de López Obrador. Ella, sin embargo, presentó un amparo que le fue rechazado. Y ahí, pues terminó toda la cosa. Este tema tampoco puede faltar en un discurso de los fachos. A Félix Salgado Macedonio no se le ha metido a la cárcel porque no hay ninguna averiguación previa en su contra. Es por eso que no está violando ninguna ley electoral y sigue con su campaña. El problema que trae él en este momento es por no haber declarado los recursos de su campaña a tiempo. Un asunto que no tiene nada que ver con el choro de los fachos. El hijo de Bartlett fue sorprendido inflando los precios de los ventiladores durante la pandemia. Fue obligado a devolver el dinero de los ventiladores que vendió al gobierno y fue multado con casi $1 millón. Este también, obviamente, es un caso concluido. Y de Manuel Bartlett, hasta el momento, aunque provenga del PRI, pues no se han detectado irregularidades durante su gestión al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿qué quieren? Los chapulines en Morena también es un tema importante que no sueltan los fachos. Para empezar,
Recuerden que ahora los actos de corrupción se castigan con cárcel sin derecho a fianza. Así que los chapulines ya no son un tema de importancia cuando llegan a Morena. Morena es peor que los otros. Este es un tema muy subjetivo. ¿Peor por qué? ¿Porque lo dicen los empresarios a quienes se les está cobrando impuestos justos ahora? ¿O porque lo dicen los periodistas que ya no reciben dinero de parte del gobierno, como Chayote? El presidente dijo que viviría en una casita y vive en un palacio. Primero, para la gente que se imagina que realmente es un palacio como el de la Cenicienta, lamento decirles que no es así. Palacio Nacional es un edificio gubernamental y ahí dentro Peña Nieto mandó a hacer un departamento pequeño, seguramente más chico que tu casa, un departamento austero y sin lujos. Hasta el momento, López Obrador no ha mentido en eso. Cuando López Obrador entró al poder, dijo que no dejaría de usar su Jetta. Y actualmente, ese carrillo siempre se encuentra estacionado en el patio del Palacio Nacional. López Obrador ha cumplido su palabra. Y las 10 camionetas de las que hablan los fachos se usan por seguridad en sus giras por tierra. Pues ¿qué querían? ¿Que anduviera sin nadie? El avión es otro tema que siempre sale en las pláticas de los fachos. Ese avión se encuentra actualmente en el hangar presidencial a la espera de concretar la venta del mismo. Esta se ha complicado un poco por el precio tan exagerado de la aeronave. Es una mentada de madre que Felipe Calderón haya gastado tanto dinero de los mexicanos en ese mendigo avión y ahora pretenda que haya otro imbécil que lo compre por el mismo precio. De la rifa del avión, les recuerdo que se hizo para cooperar, para rehabilitar más rápido hospitales para la contingencia. Es decir, que cooperamos los que queríamos cooperar con López Obrador. Decir que este gobierno no ha hecho nada es completamente falso. Se han hecho cosas igual o más importantes que en otros sexenios. Por comentar algunos, se cambió la ley para castigar los actos de corrupción con cárcel sin derecho a fianza. Se reformó el artículo 4 constitucional para otorgar pensión a todo mexicano aunque no tenga seguro social. Las pensiones se subieron casi al triple para los adultos mayores. Se otorgaron más pensiones a niños con discapacidad. Se dieron becas para niños y para jóvenes sin trabajo. Las empleadas domésticas ya tienen derecho al seguro social y a una pensión. Se construye una refinería que ayudará a bajar los precios de la gasolina y de los combustibles. Se construye el aeropuerto Felipe Ángeles con un costo muchísimo menor que el que pretendía construir Peña Nieto. Por cierto, en el nuevo logotipo se gastaron solamente 3,000 pesos y el otro gastó 3 millones de pesos. Se está construyendo el Tren Maya que creará miles de empleos y una calidad de vida mejor a toda la gente del sureste de México. Se quitaron las pensiones millonarias a los expresidentes. Se impuso una austeridad republicana para bajarle el sueldo a huevito a los funcionarios públicos y al mismísimo presidente. En los últimos 2 años se ahorraron 1.3 billones de pesos en compras y contratos de la actual administración. Eso sin contar todos los millones y millones de pesos que se han recaudado por medio de Hacienda a toda la gente que no pagaba impuestos. Hasta el día de hoy, este gobierno no ha pedido deuda externa. ¿Cómo la ves? Se desaparecieron varios fideicomisos, de los cuales se beneficiaba solamente a una minoría, y estos lo usaban como caja chica cada que querían sin reportar nada. El salario mínimo se aumentó en un 30% en términos reales. ¿Cuándo se había visto que en México se aumentara el salario mínimo? Y me podría seguir con una extensa lista de cosas importantes que ha hecho este gobierno, pero no quiero apachurrar tanto a los fachos. Es curioso ver que la derecha le exige al presidente que la gasolina se baje a 10 pesos el litro, cuando fue precisamente que ellos, por su reforma energética, hicieron que el precio se disparara. Y de Pigmenio Ibarra y los 150 millones que supuestamente le regaló el presidente, todo el mundo sabe que nadie se los regaló. El señor obtuvo un préstamo legal para su empresa y que, obviamente, debe pagar en el plazo señalado en su contrato. Rola este video para callarle la boca a los fachos, hombre.